Bueno, ¿me están escuchando? Así empezamos de nuevo. Sí. Sí. Bueno. Citoesqueleto, que acá está colocado. ¿Sí? Citoesqueleto. Como bien dice la palabra, se me está trabando un poco, ahí está. Como bien dice la palabra, es como si fuera un esqueleto de la célula, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es para mantener la organización de la célula y más que nada está implicada en el movimiento de no solo de las células, sino también de las organelas en su interior, por eso dice posicionar las organelas, y dirige el tránsito interno, entre otras funciones que vamos a ver ahora. ¿De qué está compuesto el citoesqueleto? Tiene 3 tipos de proteínas. Los principales son proteínas fibrosas. Primero los microtúbulos. Después tiene los filamentos de actina, que también se le dice microfilamentos, y también está compuesto de filamentos intermedios. Entonces esos son los 3 tipos de sus proteínas o integrantes principales del citoesqueleto. Del citoesqueleto van a derivar otras sustancias, ¿sí? No sustancias, sino que otras, ni tampoco sería organela, otras estructuras de la célula derivan del citoesqueleto. Entonces pueden tener una de estos 3 integrantes principales. Por ejemplo, los cilios y los flagelos están compuestos de microtúbulos con otros tipos de proteínas fibrosas. Entonces también vamos a ver que, porque esas estructuras lo que hacen es derivar del citoesqueleto, entonces también tienen estas proteínas. Entonces, para que tengan una idea, más o menos se ve así un citoesqueleto, ¿no? Porque estarían conteniendo distintos tipos de estructuras internas en la célula, ¿no? Entonces, bueno, ahí se ven los microtúbulos que son más gruesos, después los microfilamentos y los filamentos intermedios que parece que fueran estas estructuras más finitas, que lo que hacen es pegarse a la membrana y a las organelas. Voy a ir a ver si está el otro dibujito, acá se ve también bien. Este sería un microtúbulo que tiene 25 nanómetros de espesor, de diámetro. Está formado por 2 tipos de proteína, la alfa-tubulina y la beta-tubulina. Estos serían los filamentos intermedios, que más o menos tienen de 8 a 12 nanómetros. Y los microfilamentos, que son los más finitos, que son actina, la proteína se llama actina, son más finitos, son de 7 nanómetros. Entonces serían las 3 proteínas de los microtúbulos, o sea, del citoesqueleto. Los microtúbulos principalmente entonces tienen tubulina, que son 2 tipos, alfa y beta tubulina. ¿Qué funciones tienen los microtúbulos? Actúan, primer punto, y se actúan como un andamio para determinar la forma de la célula. Entonces eso es también importante, determinan la forma de la célula. Importante también en la célula animal que no tiene pared. Entonces el citoesqueleto forma a la célula, le da forma a la célula en estos tipos de células, ¿no? Proveen pistas para que se muevan los organelos citoplasmáticos. Organelos, lo mismo que organela. Entonces, interviene en el movimiento de las organelas. Forman, y acá empiezan a aparecer estas estructuras que yo les mencionaba que derivan del citoesqueleto. Por ejemplo, las fibras del uso mitótico y meiótico. ¿Qué es eso? Son fibras que se forman en la división celular a partir de unas estructuras que se llaman centríolos. Que los centríolos son estructuras propias de la división celular que emiten fibras. Y esas fibras se llaman fibras del uso mitótico o meiótico, o uso acromático. También se le puede llamar, ¿no?
Y bueno, y también forman las estructuras de los cilios y los flagelos. Todo eso son los microtúbulos. Los cilios y los flagelos que intervienen en el movimiento de la célula. Para aquellas células que los contienen, ¿no? Que los tienen. Hay otras células que no. Por ejemplo, los centríolos. Los centríolos no están en la célula vegetal, ¿sí? La célula vegetal después en división celular vamos a ver que solamente se dividen de otra manera, con una banda, pero no tienen centríolos. Los centríolos son propios de la célula animal. El conjunto de dos centríolos se llama centrosoma. Por eso dice centrosomas y centríolos. El apunte, ¿no? Porque el centríolo de A2 forma un centrosoma. Y como yo les comentaba, está formada solamente por fibras microtubulares, que es para la división celular. Esos centríolos son fibras, y esas fibras están formadas por 9 juegos de tripletes. ¿Qué significa? Es como si tuvieras conjuntitos de 9 microtúbulos distribuidos en un anillo. A veces se ve bien en algún dibujo. Tiene que estar el dibujito del microtúbulo, por ahí. Bueno, este justamente es del cilio y el flagelo, pero quiero de un... Acá está, miren. ¿Ves? Los tripletes. Son 9 tripletes, 1, 2, si vos contás son 9, de microtúbulos, uno al lado del otro. Entonces forman como si fuera una fibra larga, como si fuera un cañito, pero están distribuidos de esta manera. Esa es la estructura de un centríolo. Y sirve para formar el huso mitótico. Que a ver si tengo un dibujito del huso mitótico, lo vemos. Esa es la fibra muscular. Acá está. Ese es el huso mitótico, que solamente lo voy a encontrar en la célula animal, y no en cualquier momento, sino que en la división celular. Esos son los centríolos, y ese conjunto de los dos centríolos es el centrosoma, que emite unas fibras, todo formado por microtúbulos. Emite una fibra que se llaman áster, de forma áster, se llama áster, y después fibras polares, que son las que no se unen a los cromosomas, estos son los cromosomas, y fibras cinetocóricas, que son las que se unen a los cromosomas, se llaman fibras cinetocóricas, porque la partecita del cromosoma que está en el medio se llama cinetocoro. Entonces estas son las fibras cinetocóricas. Todas esas fibras están formadas por centríolos, todos por los 9 tripletes de microtúbulos, en realidad no por centríolos, perdón, sino que por 9 tripletes de microtúbulos. Y esto es para directamente formar y producir la división celular. Me vuelvo para arriba, como ya vimos los centríolos, me vuelvo para el otro lado y vamos a ver los cilios y los flagelos. Bueno, los cilios y los flagelos, ¿no? Que los voy a encontrar en eucariontes de este tipo de estructura. Este tipo de estructura microtubular la tienen los eucariontes, no los procariotas. Los procariotas tienen otro tipo de cilio y flagelo, ¿sí? Perdón, tengo que cerrar la puerta. Tienen otro tipo de cilio y flagelo, que es otro tipo de proteína, que es flagelina, y otro tipo de estructura, que después la vamos a ver en diversidad biológica. Bien, me voy a ir directamente al dibujo, mucho más fácil de estar viendo todo este texto, que después obviamente lo tienen que estudiar ustedes, pero yo me voy al dibujo, porque es mucho mejor de explicarlo. Así está formado
De esta manera está formado un cilio o un flagelo, es lo mismo. La diferencia entre cilio y flagelo es que el cilio es mucho más cortito, y es para adherirse a las superficies, si es un organismo unicelular, pero nosotros también tenemos cilios, por ejemplo, en el tracto respiratorio, en las trompas de falopio, en las mujeres, que es para desplazar moléculas. Los flagelos, por ejemplo, el espermatozoide tiene un flagelo. Bueno, si yo hago un corte del cilio y el flagelo, voy a ver este dibujo. Voy a ver 9 pares de microtúbulos. En vez de ser tripletes, voy a ver 9 pares. ¿Sí? Y 2 en el centro. Por eso cuando a veces les ponen 9 más 2, que tiene una estructura 9 más 2. Está bien, de microtúbulos, ¿no? Está bien, porque significa que tiene 9 pares de microtúbulos y 2 en el centro. También voy a ver otras proteínas que se ven ahí como bracitos, que son la nexina y la dineína, que también sirven para unir los microtúbulos y unirlos con el centro. Bueno, acá se ve otra estructura del cilio y el flagelo. El cilio y el flagelo en la eucariota está recubierto por la membrana plasmática y tiene una raíz. Interesante porque la raíz se llama cuerpo basal y la estructura del cuerpo basal es la misma del centríolo. Son 9 tripletes de microtúbulos. En cambio, si yo le hago un corte acá al cilio y el flagelo, voy a ver la estructura 9 más 2. ¿Sí? Y acá aparece, por ejemplo, la dineína, que son estos bracitos verdes, que se ven acá. Ven que están conectando los pares entre sí. Y tiene una puntita que es la nexina, ¿sí? Que une a los digamos, pares. A los pares de microtúbulos. Bueno, el cuerpo basal entonces acá menciona que es los 9 tripletes. 9 más 0 porque no tiene ninguno en el centro. En cambio el cilio y el flagelo tiene la estructura 9 más 2. La dineína también tiene una estructura importante, la dineína va a una función importante, que es hidrolizar ATP. ¿Por qué? Porque el flagelo necesita mucho movimiento. Y todo el movimiento, ¿qué se necesita para moverse? Algo. Y energía. Bueno, el ATP se necesita para mover un flagelo o un cilio. Entonces la dineína lo que hace es hidrolizar ATP para generar la fuerza del deslizamiento entre los pares de microtúbulos. ¿Hasta acá cómo vamos? Bien. 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 Bueno. Ya estamos terminando esta guía, así que vayan viendo así si tienen alguna pregunta. Entonces, los centríolos. Entonces, para irme más para atrás. El citoesqueleto está formado por 3 tipos de estructuras, entonces los microtúbulos, los filamentos intermedios y los microfilamentos. Todavía eso no los vemos, pero vimos los microtúbulos. Y aparte, hay estructuras que derivan del citoesqueleto y están formados por microtúbulos solo, aparte de tener dineína, inexina, otras proteínas, están fundamentalmente formados por microtúbulos, como ser los centríolos y los cilios y los flagelos. Y acuérdense que el cilio y el flagelo está compuesto por un cuerpo basal, que es como si fuera una raíz, que tiene la misma estructura del centríolo. No tiene la misma función, nada que ver, pero tiene la misma estructura. Eso lo toman, tenganlo en cuenta que la estructura 9 más 0 o 9 más 2, de cada una de estas estructuras que estamos viendo, lo toman. Así que, fíjense, ¿no? Y todas esas proteínas anexas también. Eso también lo toman. Esto toman todo. Los microfilamentos son los filamentos de actina, ¿no? Que son cilindros de 7 nanómetros de diámetro. ¿Dónde los vamos a encontrar súper desarrollados, esos microfilamentos de actina?
en las células musculares, las células musculares esqueléticas o estriadas que mueven a los músculos voluntarios. ¿Qué son los músculos voluntarios? ¿Qué sé yo? Los cuádriceps, los bíceps, ¿sí? Trapecio, todos esos que están unidos a los huesos y sirven para movernos, porque también tenemos músculos en el estómago, también tenemos músculos en el sistema digestivo, en los pulmones, pero eso no los podemos mover a voluntad. Lo que movemos es otros músculos, por ejemplo, con la respiración, el diafragma. Estas estructuras de microfilamentos de actina están básicamente en estas estructuras musculares que están compuestas por subunidades dentro de la célula muscular. Es como un citoesqueleto ultra especializado de la célula muscular que está formado por sarcómeros. Los sarcómeros son las unidades de las miofibrillas. Y esas miofibrillas, esto está dentro de la célula muscular, ¿sí? Como para que se ubiquen. Cada miofibrilla está dividida y formada por un sarcómero. Y el sarcómero adentro tiene fibras de actina, como las más importantes de los microfilamentos, y tiene aparte una proteína especializada que es la miosina. Mio significa músculo, recuerden. Así que siempre cuando vean ese prefijo, significa músculo. Mio. Entonces están formados el sarcómero por esos miofilamentos de miosina y de actina, ¿no? Que cuando se produce la contracción muscular, ese sarcómero se acorta. ¿Por qué? Porque se unen las fibras de actina y las fibras de miosina. Esto también, ¿qué necesita para contraerse? Aparte del impulso nervioso, necesita también ATP, energía. Entonces, bueno, está implicado en el movimiento, pero en el movimiento del músculo, ¿no? Esto lo vamos a ver también después más profundamente. Pero está bueno para que vayan viendo cómo está formada una célula muscular y qué es lo que hay internamente. Bueno, aparte de todo lo otro que estamos viendo, ya va a tener miofibrillas que están formadas por unidades de sarcómero que son las que se contraen y esas están formadas por estos microfilamentos de actina y miosina, que no están, entonces para repasar, no están formados, la actina esta de los microfilamentos no están formados por microtúbulos, sino que es filamentos de actina, que son mucho más finitas. Y los filamentos intermedios son de 8 a 12 nanómetros, tienen este tamaño de diámetro y dependen del tejido del cual estemos hablando, ¿no? Por ejemplo, queratina son los filamentos intermedios del tejido epitelial, ¿sí? O sea, tienen distintas moléculas y pueden formar parte, no es como por ejemplo los microtúbulos que es tubulina o los filamentos de actina que es actina, sino que acá van a variar, ¿sí? Los filamentos intermedios. Las proteínas importantes son por ejemplo las queratinas, ¿no? Incluyen las queratinas, esas son las más importantes. Por ejemplo acá el glóbulo rojo, ¿sí? El glóbulo rojo, acá hay un ejemplo de algo importante del glóbulo rojo, el eritrocito, que tiene una característica importante que lo que hace es torcerse, girar, doblarse, pegarse, cuando va pasando por los distintos vasos sanguíneos, siempre están internamente dentro del vaso sanguíneo, ¿no? Deberían estar ahí. Si están afuera, bueno, hay algún problema, pero si están dentro del vaso sanguíneo, es lo normal, ¿no? Entonces, dice que distintos estudios de la membrana en el citoesqueleto revelan la presencia de muchos tipos de células proteicas, de moléculas, no células, de moléculas proteicas, que forman parte y producen una malla de soporte, ¿no? Y esa malla lo provee una proteína que se llama espectrina, que no está en lo básico del citoesqueleto, sino que es una cosa específica, una molécula específica
del eritrocito, ¿no? Otro componente, bueno, es la que conocemos, ya lo conocimos, es la actina, ¿no? Del citoesqueleto. Entonces, un extremo de la molécula de la espectrina está directamente unida a la membrana celular por medio de otra proteína que se llama anquirina, que es una proteína periférica. ¿Se acuerdan? La proteína periférica de la membrana plasmática. Entonces está unida, esa anquirina está unida a la espectrina. Y el otro lado de la espectrina está unida, ¿sí?, a monómeros o filamentos de actina y una proteína de enlace que se llama actina-espectrina, porque es justamente la unión de la actina y la espectrina. Entonces el resultado de esa unión de la espectrina con la membrana plasmática y con la actina da a la estructura segura que tiene el glóbulo rojo, esa forma especial que tiene el glóbulo rojo para ser flexible dentro de los vasos sanguíneos. Importante este detalle de verlo porque lo está explicado en la guía, en las guías de la facultad. Así que por eso está acá en la guía este pequeño ejemplo de un detalle del glóbulo rojo que es, tiene una proteína especial del citoesqueleto. Modo de repaso, entonces, células animales, pero no en las vegetales. ¿Sí? Están en las células animales, pero no en las vegetales. Lisosomas, los centríolos y los flagelos. Hay muy pocos gametos de plantas que tienen flagelo, pero es contado con los dedos de la mano y no vienen al caso. Directamente no están, los vamos a tener en cuenta que no están en las células vegetales, sí en las células animales. Y en las células vegetales están, pero no en animales, ¿cuáles son? Cloroplastos, la vacuola grande, la vacuola central, no las vesículas están las dos, con su tonoplasto, que es la membrana de la vacuola, y la pared, que la pared celular es de celulosa en las vegetales, y de quitina en los hongos. Esas son sustancias y estructuras, organelas, en las cuales está en la célula animal, no en la vegetal, los lisosomas, centríolo y flagelo, y en las vegetales, cloroplastos, vacuola y pared, no está en la animal, pero sí en las vegetales. Ah, y plasmodesmos, me estaba olvidando ese que estaba justo en la otra parte de abajo. Los plasmodesmos, que son estructuras, son canales en realidad, que están dentro de la pared celular. ¿Sí? de la célula, adentro de la pared celular, de la célula vegetal. Son canales para permitir, como todos los vegetales son organismos pluricelulares, necesitan de canales. En este caso se llaman plasmodesmos. ¿Mm? Muy bien, terminamos con esta parte de célula completa. Ya pueden hacer todo el trabajo práctico. Si tienen alguna pregunta me lo hacen ahora o después por WhatsApp o por el campus. ¿Tienen alguna duda? Yo no. Bueno. Bueno, entonces vamos a pasar a permeabilidad. Vamos a ver la primera parte. No vamos a ver todo, pero por lo menos la primera parte como para enganchar. Como para enganchar con un poco más, ir un poquito y avanzar un poquito más. Bien, entonces ya está habilitado en el campo este tema de permeabilidad, que seguimos con la célula, no es que es otra cosa aparte, seguimos con la célula, nada más que está dividido en distintas guías como para que ustedes se organicen, pero van a ver que los temas son todos iguales, o sea, siguen los temas de célula, no es otro tema distinto, está todo ligado, como química y como física, está todo junto, no se puede estudiar nada
nada individual, nada separado, pero está bueno así dividirlo para su mejor comprensión. Bien, entonces, ¿qué vamos a ver con permeabilidad celular? Vamos a ver cómo hace la célula para... Vieron que habíamos dicho que la membrana plasmática era una bicapa de fosfolípidos y es selectivamente permeable. No entra todo y sale todo, o cualquier cosa, no, sino que tiene una permeabilidad diferencial, diferente, no entra y sale cualquier cosa. Entonces, vamos a ver qué pasa y cuáles son las moléculas que pueden ingresar y salir y de qué manera. Para eso repasamos el modelo del mosaico fluido de la membrana plasmática, de las cuales está formada por una bicapa de fosfolípidos, las cabezas hidrofílicas, que estaban compuestas por glicerol y el grupo fosfato, y las colas, que son las hidrofóbicas, que están compuestas por ácidos grasos y colesterol, si es una célula animal, porque si es una procariota o si es una célula vegetal no tiene. Procariota siempre hago, ya nos quedamos sin tiempo. En procariota, sí, procariota había una excepción que eran los micoplasmas, que sí tienen colesterol y no tienen pared, pero las demás no tienen colesterol. Pero si es una célula animal, tenemos colesterol, ¿no? Bien, entonces recuerden que estaba formada también por proteínas integrales y periféricas, las glucoproteínas y los glucolípidos formando el glucocáliz en la parte externa. Entonces, toda una introducción para recordar lo que es la membrana plasmática. Eso es el modelo del mosaico fluido, ¿no? Que fluido es porque está en movimiento todas esas sustancias dentro de la membrana, y más que nada en el animal, quien proporciona es que sea fluido y quien interviene en la membrana, en esa característica, que sea fluido, el colesterol. Si no tiene colesterol va a ser la pared celular. Bueno, y tienen todo detallado, toda la parte como para repasar. La membrana es muy importante, vuélvanlo a estudiar, vuelvan a leer esta parte, porque es muy importante, ¿sí? Bueno, la mayor, vemos esto y cortamos, así ya se pueden poner a trabajar en lo que es célula. Bueno, cantidad de líquido corporal, entonces tenemos un 60% de líquido en nuestro cuerpo, los cuales 2/3 del líquido es intracelular y 1/3 es extracelular, está dentro, afuera de las células, quiere decir. O sea, sería un 40% de dentro y un 20% fuera, y de ese 20%, lo que es del 20%, el 5%, es intravascular, significa dentro de los vasos sanguíneos, y el 15% es entre los tejidos, intersticial o tisular, significa que está entre las células de los tejidos, ¿no? Esto es importante porque de acá es lo que está en contacto con la membrana. La membrana celular está en contacto con estos líquidos. Entonces debemos saber cómo está formando parte el agua o los líquidos en nuestro cuerpo. Bueno, ahí tienen un cuadrito. Los pesos, por ejemplo, si el peso del individuo es de la persona, ¿no? Porque acá está haciendo referencia a una persona desde 0 a 10 kilos, un niño va a tener líquidos 100 mililitros por kilogramo. Bien. Bueno, cortamos acá. Bueno, Les dejo
para que hagan, ya pueden hacer todo célula, todo el trabajo práctico de célula, ¿sí? Todo. Y rendir el cuestionario y la evaluación de la célula. Eso vayan haciendo. Yo no estuve mucho controlando, ya me voy a poner a ver ahora quién ha hecho los cuestionarios y las evaluaciones de los anteriores, y eso les pido por favor que lo hagan. El viernes que viene vemos todo permeabilidad, ¿sí? Todo permeabilidad, no queda nada, no va a quedar nada aparte. Yo creo que tengo un PowerPoint que estaba bastante lindo como para verlo y no ver tanto los textos, así es mucho más ameno y vamos más rápido. Si les gusta, les parece. Bien, tienen esta hora para empezar el trabajo práctico y sacarse las dudas. Si tienen alguna duda muy puntual, se las digo así por WhatsApp, con un audio, o si es un tema más largo, les hago un video. ¿Sí? Es más lindo para ver un video. ¿Hasta acá alguna duda? No. ¿No? No. Bueno. Entonces la clase que viene, todo permeabilidad, y lo terminamos. Así ya, si quieren, ya se pueden descargar la guía y empezar a leerla. Así por ahí también es mejor agarrarla de leída. Por lo menos por ahí es mucho mejor. Bueno, espero sus dudas, ¿sí? Sus comentarios. Bueno. Bueno, muchas gracias. Chao, profe. Chau, chau. Chao, profe. Chau, chau.